Pues quisiera iniciar con una pregunta un poco densa. Y la pregunta es, ¿quién de los que estamos aquí hemos matado a alguien? ¿Ninguno? Una cucaracha, pues no, esa no cuenta. ¿Ninguno hemos matado a nadie? Bueno, qué bueno, eso me da gusto. Acompáñame por favor a Mateo 5:21. Quizá con el avanzar del tiempo de esta meditación, esta respuesta que hemos dicho que no hemos matado a nadie, quizá vaya a cambiar. Espero que no, pero quizá para algunos sí. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿qué? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay cristianos, y no solamente cristianos, personas también, que se sienten que son muy buenas personas. Ellos creen que se irán al cielo cuando mueran porque se piensan o se creen que son buenas personas. Afirman de manera categórica frases como: yo no le he hecho daño a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy una buena persona o un buen cristiano. Pero acabamos de leer que Jesús les dijo, oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho, no matarás. Jesús está citando la ley dada a Moisés ahí en Éxodo 20:13, que dice así simple y llanamente, no matarás. Este mandamiento fue dado por Dios con el propósito de preservar la vida humana. Ustedes saben, y no es aquí algo que nuevo, ¿verdad? Matar es quitarle la vida a otro ser humano, ¿no? Privarle de la vida a otro ser humano. Y la Biblia y otras culturas lo tipificamos como homicidio o asesinato, ¿cierto? La Biblia hace distinción entre un asesinato o un homicidio intencional y un homicidio involuntario, ¿sí? Nuestras leyes mexicanas y las leyes de todos los países también hacen esa distinción entre un homicidio voluntario y un homicidio intencional. Un homicidio involuntario es cuando quizá vamos con el automóvil nosotros y atropellamos a alguien y le privamos de la vida. Quizá haya sido nuestra equivocación o quizá del peatón, ¿verdad? Podemos quizá estar nosotros distraídos en el teléfono o no estar atentos al camino y haber atropellado a un peatón. O también puede ser el peatón que iba, ya ve que hoy en día ya caminamos con el celular en mano y no se dio cuenta que íbamos nosotros y también pues pierde la vida, ¿no? Y bueno, en esos homicidios que no son voluntarios, la ley hace ciertos juicios, ¿no? Y ahí siempre hay un culpable. Y hay el homicidio doloso, que le llaman doloso, con dolo, ¿no? Que es aquel que es completamente intencional, es cuando alguien le quita la vida a otro ser humano, pero eso quizás está con un plan, ¿verdad? Quizás está con un plan, con alevosía, con ventaja, lo agarramos desprevenido y le quitamos la vida. Ese es un homicidio doloso. Y también contempla la Biblia y las leyes humanas contemplan ese tipo de homicidio. Pero también hay otro homicidio que es, usted seguramente por ahí lo ha oído, de
un autor intelectual. ¿Sí lo ha oído? Ese está peor, ¿no? Porque, bueno, el otro no es que esté mejor, pero ni siquiera el que quiere quitarle la vida a otro ni siquiera se atreve a hacerlo y tiene que pagarle a otro para que en su lugar le quite la vida a otro. Ese es un homicidio y que la ley lo contempla como un autor intelectual. Cualquiera que sea intelectual o el otro, pues son vistos por la ley con dolo, ¿no? Pero Jesús dice, ahí en lo que acabamos de leer, oísteis que fue dicho, no matarás. Y yo quiero hacerles otra pregunta aquí. ¿Usted cree que Dios apoye la, ¿cómo le llaman? Se me fue la pena de muerte? Unos dicen no. Alguien que diga sí, alguien que diga no, a ver. Bueno, ¿sí se oye? Bueno. ¿Sí va? A ver, ¿quién participa? Rangel. Ok. Claro. Ok. Alguien que diga no creo que Dios apoye o avale la pena de muerte, ya no va. Hace ratito vi unas caritas, unas que dijeron así, ya no. Y la verdad es que Dios la instituyó incluso. No es que no apoyes, Rangel, es que Dios la instituyó. Ahorita lo vamos a ver. Ustedes dirán, no, ¿por qué? Pues si Dios es bueno. Pues sí, por eso mismo, porque Dios es bueno y justo, se instituyó esto. Ojo por ojo, diente por diente. Jesús mismo lo avala, ahorita lo vamos a ir viendo. No me quedan con ojos de este. Acompáñeme a Génesis 9, 5 y 6, por favor. Quizá no lo espere tanto al buscar los textos porque son muchos los que vamos a leer y bueno, si no nos consume el tiempo. Pero de cualquier manera están atrás escritos. Dios desde los tiempos antiguos, Moisés y Noé, instituyó esta pena de muerte. Fíjese, dice Génesis 9, 5 y 6, dice, yo, ¿quién yo? Pues Dios, exigiré. ¿Qué es exigir? ¿Qué es exigir? Algo que necesito que lo hagas, ¿sí o no? Exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Entonces, ¿Dios apoya la pena de muerte, sí o no? Todavía están dudosos, ok, sigamos. Si un animal salvaje mata a otra persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano, ¿qué? Bueno, hola, sí. Me siento solo aquí. Los de la mañana estaban más despiertos y si eso queda más tempranito. A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice? El ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por ¿quién? Por manos humanas, hijo. ¿Puedes ir poniendo texto por texto para que lo puedan leer un poquito más? Gracias. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen y semejanza. Esto estamos hablando de los tiempos de Noé. Exigiré, ¿qué? La sangre. En la ley de Moisés, Dios también lo estableció. Acompáñenme a Números 31 a partir del 15. Vámonos, Números 15. Números 35, 15. Números 35, versículo 15. Dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y para el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es y el homicida morirá. ¿Pena de muerte, sí o no? Eso, ya se me están despertando. Y si con piedra en la mano
que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá pena de muerte. Y si con instrumento de palo en mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Ahora bien, mas si casualmente, o sea, por equivocación, por accidente, sin dolo, pues, lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo y ni procuraba su mal, bueno, ahí sigue leyendo y dice que será entregado a los jueces para que ellos decidan qué es lo que pasará. Ahí ya no hay pena de muerte porque fue algo accidental. Pero vengámonos más acá. Vámonos al Nuevo Testamento. Jesús estaba en el huerto con sus discípulos. Llegaron los soldados para prenderle. Y usted conoce bien esta historia y vamos a leerla, por favor. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 51. Del 51 adelante vamos a ir leyendo. Para que vea que mismo Jesús avalaba la pena de muerte. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, y este es Pedro, está hablando de Pedro, extendió la mano, sacó su ¿qué? ¿La espada de quién? ¿Del soldado? Así que su espada era suya de él, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué Pedro traía una espada? Bueno, es cosa que podremos estudiar después, ahorita no es el tema. Pero no dice que sacó su navaja suiza, ¿verdad? Que la traía ahí por si algún día se descomponía se aflojaba un tornillo de la barca, apretar. No. Traía su espada y no la traía de adorno como los reyes de Inglaterra o de España, que nada más es mero adorno, ¿no? Es la realidad. No, esa sí traía filo. Sacó su espada, dice, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, ahora, ya hemos dicho esto, pero ¿será que Pedro decía, quiero comerme esa orejita en un taquito? Le voy a mochar su oreja para después echar. No, ¿verdad que no? ¿A qué iba? A matarlo, a la cabeza. A eso iba Pedro. No iba a cortarle la oreja, sino que si iba a eso Pedro, pues qué tino, ¿no? Qué tino. Pero no iba a eso, él iba a matarlo. Y Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, eso se llama, ¿qué? Pena de muerte, ¿sí o no? ¿Sí está percibiendo eso? Es exactamente lo mismo que en los tiempos de Noé, que en los tiempos de Moisés. Jesús sigue hablando de la pena de muerte. El apóstol Pablo dice algo interesante. Y si quiere vamos, por favor, acompáñenme ahí en Romanos 2, versículo 13. Pablo empieza a hablar sobre las autoridades a quien se les delega la ejecución de los castigos por haber violado alguna ley o por haberse portado mal o por asesinar o en fin, por robar, por lo que sea. Dice Pablo ahí en Romanos 2:13, sométase, ¿cuántas? Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, leyendo esto, si los gobernantes en nuestro país apoyan la pena de muerte, ¿tendremos que acatar eso? Pues sí, está en la ley.
Ahora, acuérdense que hay que... es que, ay, hermanos, a veces hay que acotar tantas cosas, ¿verdad? Si al rato ponen... Voy a apagar tantito este micrófono porque no quiero que se oiga esto ahí. A veces es difícil, a veces acotar tantas cosas aquí arriba. Espero me esté explicando. Entonces, Dios puso autoridades, ¿sí o no? Dios estableció mandos. Dice que toda la autoridad es puesta por Dios. Todos los mandos han sido puestos por Dios. Ahora, abusado, no es lo mismo decir, el presidente que está ahorita en fulanito lugar, lo puso Dios, a decir que lo pusimos nosotros, porque en realidad lo pusimos nosotros, ¿sí o no? Al votar por él. Pero es un mando establecido por Dios, ¿sí me explico? Es un lugar que Dios estableció, como en la familia. Dios estableció una cabeza, que es el hombre. Si ese hombre no cumple con las cosas que Dios estableció, pues tendrá que vérselas con Dios, ¿sí o no? Pero Dios lo puso ahí. Entonces, Dios puso niveles de autoridad. Quizá usted y yo estemos un poco fastidiados de las autoridades, porque quizá no cumplen ciertas cosas. Y quizá no veamos por ahí a un policía y le saquemos la vuelta. Quizá nos pare uno ahí en el periférico y no nos guste lo que vayamos porque sabemos que lo que quieren es otra cosa, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que respetarlas, aunque no nos parezcan muchas cosas que hacen. Estamos pasando, terminando, gracias a Dios, parece que estamos terminando con la pandemia, ¿verdad? Pero en el tiempo de la pandemia, cuando estuvo fuerte, las autoridades dijeron, se cierra todo, incluyendo iglesias. Y si nosotros hubiéramos dicho, pues que cierren otras, nosotros no. Y viene un inspector y ve que está abierto y nos cierra, ¿qué debíamos hacer? ¿Enojarnos? Porque se dijo bien claro, ¿verdad? Si nos clausuran, si nos cierran, no nos dejan volver a abrir, ¿fue por qué? Por necios, por no someternos a la autoridad establecida por Dios. Y aparte, eso que hicieron fue, creo yo, algo inteligente y algo justo para el momento. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Usted sabía que en nuestro país la pena de muerte estaba contemplada hasta el 2005? Había pena de muerte en nuestro país. Que no se llevara a cabo es otra cosa, pero había pena de muerte. Ese fue en la administración de Fox que se abolió esa ley. Pero había pena de muerte en nuestro país. Usted sabe que en Estados Unidos, en algunos estados, no en todos, hay pena de muerte, ¿sí o no? Y es tan difícil aplicar la pena de muerte porque por eso es un proceso tan largo. Es difícil, la verdad. Pero existe la pena de muerte en algunos países, en algunas ciudades. Mateo 5:21 leíamos al principio que dice Jesús decía, oísteis que fue dicho a los antiguos. Está hablando en el sermón de monte, en el sermón de la montaña, y que fue dicho, y cualquiera que matare, ese será culpable de juicio. Dice, luego, yo os digo que cualquiera que se enoje, fíjese, está equiparando Jesús el quitar la vida con esto, con un enojo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto ¿a quién?
al infierno. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Pena espiritual. ¿Sí o no? Entonces Jesús, Dios, avala la pena de muerte. Y la más fea, que es la espiritual. Ya nos cambió un poquito la mentalidad de decir no. ¿Verdad que sí? Dios avala la pena de muerte. Y no nada más la avala, Él la va a aplicar a usted y a mí cuando estemos en el juicio, si somos merecedores a ella. No nada más la avala, la va a aplicar Él mismo. ¿Ya se enojó? ¿Ya se puso triste? ¿Estamos sorprendidos? Pues quizá porque creemos que Dios es bueno y siempre tiene que perdonarnos. Y sí, Dios es bueno, pero siempre tiene que extender siempre su misericordia, aunque nosotros no nos arrepintamos. Y no, no es así. Esto también es pena de muerte, condenación eterna en el infierno. El que se enoje contra su hermano, el que lo ofenda, que le diga necio, fatuo. Fatuo es una palabra que ya no usamos, pero es una de las palabras más fuertes que había en ese entonces. No hay necesidad de decirlas aquí. Usted las conoce, las oye a diario y espero no las diga. Pero son palabras estu, idi, y otras que están todas peores. Peores. Está hablando Jesús en este pasaje de un enojo desbordado. Un enojo que nos lleva a insultar, un enojo que nos lleva a dañar a la persona con nuestras palabras. A bajarle la autoestima. ¿Cuántos padres hay sentados aquí que han dañado la autoestima de sus hijos por hablarles de una manera incorrecta? ¿Cuántos padres que hay aquí han sido dañados por sus propios padres porque sus padres les hablaron de una manera equivocada? Los mataron. Y quizá tú como padre has matado a tu hijo con palabras que no convienen. Caín y Abel. Los celos arrebatados de Caín llevaron a asesinar a su hermano. Un enojo desbordado de Caín llevó a matar a su hermano. El enojo desbordado a veces nos lleva a maldecir a otros, a decir a otros palabras mentirosas, levantarles falsos a otros, a tener un lenguaje insultante a otros con la intención de hacerlos sentir mal, con la intención de aplastarlos emocionalmente, psicológicamente. Y el que se comporta así es un asesino. Nos enojamos y decimos palabras para afectar la reputación de otros. Y Jesús dice, esto también es un homicidio. Eres un asesino. Si no físicamente, sí emocionalmente, sí psicológicamente. Y quizás hasta espiritualmente. Porque a veces decirle a las personas tonto, pero las feas, pueden llevar a alguien a entrar a drogas, alcoholismo, prostitución, suicidio y cosas horribles. ¿O estoy exagerando? ¿Me estoy yendo al polo? Jesús dice, esto es un homicidio también y serás culpable ante el concilio. Pregunto, no me responda, respóndase usted. ¿Ha matado a alguien?
principio dijimos no. Ahorita le pregunto de nuevo, ¿usted ha matado a alguien? Contéstese usted. Evalúese usted. Jefes que humillan a sus empleados. Hijos que humillan a sus padres. Padres que humillan a sus hijos. Amigos que humillan a sus amigos. ¿Eres un asesino? Con este contexto ya es diferente, ¿verdad? Ya pensamos diferente, podemos decir, puede ser que yo sea un asesino. Marcos 3:1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca la mano y le acechaban a Jesús para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, ¿quién? Jesús. ¿Cómo? Con enojo. Con enojo. Y entristecido también, dice, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y le extendió, y la mano le fue restaurada y sanada. Y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos para destruirle. Es que sabe que los fariseos y los religiosos de hoy en día solo ven el exterior, solo quieren guardar las leyes, las apariencias. Y Jesús está interesado en el interior. No nada más en si quitas la vida física, el exterior, sino lo que importa también, lo de adentro. Mis emociones, mis pensamientos, mi espíritu. Por eso Jesús va más allá, por eso Jesús es excelente, porque va más allá. No se queda en el exterior. Jesús se enojó, sí, los vio entristecidos, pero me pregunto, ¿con su enojo los insultó? ¿Los hizo menos? ¿Los lastimó? No, se enojó, un enojo sano. Un enojo sano. Juan 2:13, por favor. Juan 2:13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, ¿quién? Jesús, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Estaba Jesús enojado? Sí, y vaya que estaba enojado, Nos narra aquí que haciendo un azote de cuerdas, mostrando el enojo, la molestia. ¿Estaba enojado? Sí, muy enojado. ¿Lastimó a alguien con esas cuerdas? No. Ahí dice, no. No lastimó a nadie, fue un azote de cuerdas, es llamar la atención. ¡Ey! ¿Qué pasa? Llamar la atención. Un azote de cuerdas. Enojado, estaba muy enojado. El celo de su casa lo consumía. Pero no lastimó a nadie.
¿Sabe? El enojo que usted y yo podemos sentir es válido, ¿sí o no? Claro, si no Dios no lo hubiera puesto en nosotros. Se vale enojarse. ¿Y sabe para qué es el enojo? Para delimitar nuestra relación con los demás. Oye, eso me molesta, eso me enoja, no me lo hagas. Oye, no te dirijas a mí así, eso me molesta. Y no es, me dijiste tonto, pues ahí te va una más fuerte. También estamos enojados, pues la regresamos peor. Eso no está bien. El enojo es para mostrar que hasta ahí, no más. Llegaste a mi límite. Hasta ahí. No te aguanto más. Me sapeas y no es para que yo te sapee y te patee. Es, hey, a mí no me vuelvas a sapear. Es mostrar, es delimitar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lamentablemente, me sapean y lo sapeo, pero más fuerte. Entonces él me sapea otra vez, y entonces ahora ya una patada, y ya nos tiramos los dientes después. Ese es un enojo desbordado, es un enojo no sano. Porque no estoy delimitando, más bien estoy haciendo más grandes los límites. Estoy diciéndole, me pegas, yo también, y ahí sí no la llevamos. Y se hacen los límites más grandes, hasta que uno pierde. Y Jesús estaba aquí enojado, no tanto por porque se vendieran o no los bueyes o los palominos, sino por el abuso de los cambistas. Porque he sabido que a la Pascua venían desde muy lejos, muy lejos. No eran nada más los de ahí, venían desde muy lejos. Y ni modo que vinieran con el buey o con el palomino en el camino de 5, 10, 15, 20 días. No era posible. El problema es que llegaban de Macedonia, de donde usted quiera, súper lejos, con otra moneda. Y llegaban con los cambistas, con los que hoy podríamos equipararlos a las casas de cambio, ¿verdad? Que usted va con $1 y le dan 20 pesos, ¿no? Eso es, los cambistas a eso se refiere. Pero ellos abusaban, porque sabían, ya vinieron desde bien lejos, no les va a quedar más que aceptar el tipo de cambio que yo les voy a imponer. Y era 4 veces, 5 veces más de lo que en realidad era. Y eso es a lo que Jesús se enojó. Una cueva de ladrones, un mercado. Por eso Jesús estaba tan molesto, no por el hecho de que se vendieran los animales. Por el abuso. Por el abuso. Hoy en día, si hay burlas hacia alguien, es hacia Jesús. Basta usted que se pare en la marcha de junio y si es un poco entendido, ya sabe a lo que me refiero. A esa marcha de colores. Y verá usted cómo se burlan de Jesús con sus imágenes, con un hombre ahí crucificado, con faldas. Se burlan de Jesús. Y claro que a uno le enoja, pero no vamos a ir y les vamos a decir, tú te vas a morir de esto. ¿Sabes qué? Ellos se verán en el gran juicio con Jesús. Porque yo no he visto imágenes de Buda, burlándose de Buda. En internet usted ponga imágenes de Jesús y se va a encontrar tanto les llaman artísticas como las de burla, millones. Burlándose de Jesús. Pero de Buda, pues va a haber como siempre. Y molesta, enoja. Entristece. Y la palabra de Dios nos invita a que nos podemos enojar, pero no pecar. Airaos, ¿pero qué? No pequéis, usted se lo sabe muy bien, no se ponga el sobre vuestro enojo. Ni deis, ¿qué?
lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Ah, pues tú me insultaste, ahora yo te insulto otra vez. Estoy dando lugar al diablo, porque no estoy controlando el enojo que tú me provocaste al insultarme. Te la estoy regresando y más fuerte. Le estoy dando el lugar al diablo, porque ¿sabe qué? El diablo lo que quiere es dividir a las personas. Esa es una de sus estrategias. Dividir a las familias, dividir a los padres, dividir a los hijos. Y mire que lo está logrando. Familias rotas. Porque el padre le habla mal al hijo, a la esposa, porque los hijos le hablan mal al padre, a la mamá, al papá. Y lo logran. Enojo desbordado que lo único que hacemos es darle lugar al diablo. El enojo nos consume y decimos cosas que ya no podemos después sanar en el corazón a lo mejor de la otra persona. Enójate, dice la palabra, es válido, pero que no te dure todo el día, que no te dure todo el mes, que no te dure todo el año. No pequéis, dice la palabra de Dios, nos enseña que no pequemos guardando rencores, amargura en el corazón. Hay dos acepciones de la palabra que habla sobre el enojo. Una es de un enojo que es rápido, un enojo, como les decía, para poner un límite y se acabó. Como decimos, llamarada de petate, me enojo, pero hasta ahí ya. Ya me enojé, ya te dije hasta dónde me molesta, se acabó. Pero hay otra clase de enojo, otra palabra que se usa en la Biblia, que es ese enojo que dura y se convierte en amargura. Y a veces decimos, tenemos un dicho, ¿verdad? Como mexicanos, que ya no le eches más leña al fuego. O sea, ya no te enojes más, ya, tú también no lo provoques más, ¿no? Ya no le eches más leña al fuego, decimos. El enojo es válido. Lo que no es válido es guardar la amargura en el corazón, porque eso nos divide. Y porque eso lo sacas al rato otra vez, ese enojo que ya tiene 5 años, lo vuelves a sacar, ¿sabes por qué? Porque estás amargado desde esa vez. Porque no soltaste ese enojo. Yo me acuerdo que hace 5 años, el 5 de febrero del 2018, de 2017, de 2010, a las 2:35 de la tarde con 25 segundos, me hiciste esto. Y casi le ponemos un monumento a ese enojo. Una placa para que nos recuerde. No olvidamos, no perdonamos. Permanecemos enojados, amargados. Ese es un enojo que se lleva al extremo. Que nos hace asesinos. Que nos convierte no nada más en asesinos, sino ¿sabe qué? En suicidas. ¿Sabe por qué? Porque la amargura nos mata poco a poco. No nada más nos convertimos en asesinos a estar amargados con alguien más, sino también suicidas. Y es que la amargura, iglesia, es como tomarnos un veneno nosotros mismos esperando que le haga daño al otro. ¿Ve cómo es absurda la amargura? Es ridículo. Tomarme yo un veneno esperando que a ustedes les haga daño ese veneno que me acabo de tomar. Esa es la amargura. Permanecer enojado contra alguien creyendo que ese enojo le va a afectar a ese alguien, cuando el otro a lo mejor ni cuenta que estás enojado con él todavía. Y el único que sufre eres tú. Esa es la amargura. Santiago 3, versículo 5 dice lo siguiente. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿El fuego es una maravilla, sí o no?
Es hermoso el fuego. Les decía en la mañana que ayer tuve unas visitas en la casa y uno de mis planes era hacer una pequeña fogata y quemar unos bomboncitos, unas salchichitas ahí. Pero pues la lluvia nos arruinó el plan. Pero el fuego nos iba a ayudar, déjeme decirlo así, en ese momento a tener cierta intimidad, algo agradable que calentara nuestras manos, compartir un bombón, seguir la plática. Las fogatas cuando uno va de campamento, me acuerdo las fogatas con los jóvenes cuando se hacían los campamentos, hacíamos fogatas y era bastante agradable estar ahí platicando, cantando, jugando. El fuego nos ayuda a calentar nuestra sopita cuando hace frío, nuestro cafecito calientito, a cocinar nuestros alimentos, a calentar nuestra agua ahí en el boiler, ¿verdad? Es una bendición el fuego, ¿sí o no? Controlado. Porque el fuego que destruye nuestra casa ya no está bonito ese fuego, ¿va? ¿O sí? ¿A quién le gusta ese fuego? A nadie. El fuego controlado es bueno, el enojo controlado es bueno. El fuego descontrolado no es bueno, el enojo descontrolado no es bueno. Que el fuego se salga de control muchas veces, la gran mayoría de las veces depende del ser humano. ¿Sí o no? La gran mayoría, un 99% de las veces que algo pasa es porque el ser humano no supo controlar, no tuvo la pericia de controlar el fuego. Igual con el enojo. Cuando no controlamos el enojo, somos nosotros mismos los que no tuvimos la pericia. No seguimos los consejos de Dios, que dice la blanda respuesta calma la herida. ¿Usted ha comprobado ese pasaje? Yo sí. Pero también otras veces lo he ignorado. Y vaya chasco que me he llevado a mi vida. Lo mismo sucede con nuestras lenguas, con nuestras actitudes. Es un fuego descontrolado. Nuestra lengua puede ser descontrolada y, ¿sabe qué? No es agradable. No es agradable. Con nuestra lengua, dice la palabra de Dios que a veces bendecimos, pero también maldecimos. ¿Cómo es posible que de nuestra lengua salga bendición y maldición? No es posible. Los esposos, como cada vez, conforme pasa el tiempo, se tratan más ásperamente. De recién casados todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Despierta uno y le dice a la esposa, ¿cómo amaneciste? Y así 2, 3 años, ¿cómo amaneciste? Con ternurita, ¿no? Pero ya a los 25, 30 años de casado es, ¿cómo? ¿Amaneciste? Ya se acabó la ternura. El enojo es algo que es inevitable y que lo vamos a experimentar. Pero el enojo es bueno, como les decía hace rato. Nos ayuda a poner límites. El llorar es bueno. No sé por qué a veces, como seres humanos, hacemos de estos sentimientos algo negativo, cuando no tiene por qué ser negativo. Llorar es bueno, porque el llorar nos ayuda a sacar lo que tenemos adentro. Y cuando no sacamos eso con llorando, hay enfermedades. ¿Sabía eso? Los hombres, los chicos no lloran. Los papás les dicen a los, ¿no? No llore, no sea chillón. Usted es hombre. Pues sí, pero es un hombre que va a crecer no llorando y enojado y enfermo, y cuando esté con su esposa y con sus hijos, el no sacar eso llorando
lo va a sacar hablando, gritando, golpeando. El enojo es bueno, si no, Dios no nos hubiera puesto con ese sentimiento. Se acabó. Es bueno, es inevitable, pero es bueno. Es para poner límites. Nos ayuda a comunicarnos con los demás, qué están haciendo bien o qué no están haciendo bien con nosotros. Pero debe ser un enojo controlado. Efesios 4:31, acompáñame por favor. Efesios 4:31. ¿Ya estamos ahí? Dice, quítese de vosotros, ¿cuánta? Toda es una palabra de absoluto, ¿sí o no? Es un absoluto. O sea, no deja duda de nada, es un absoluto, una palabra de absoluto. Como el nada. Es toda, dice, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura. Toda amargura, toda. Y cuando dice toda es toda, no podemos dejar nada, ni un gramo. Y dice también todo que, bueno, no dice todo, pero abarca también eso. Toda amargura, enojo, todo el enojo. O sea, no puedes decir, bueno, ya me medio desenojé contigo. No. Porque ¿sabe qué? Hay personas que se enojan y dejan a lo mejor de pelear, pero a las 3 horas se vuelven a lo mismo. Ay, acuérdate también que vamos al baúl de los recuerdos y sacamos. ¿Por qué? Porque estamos enojados. Seguimos enojados, seguimos amargados. No nos quitamos toda amargura. No nos quitamos todo el enojo. Dice, toda ira. Toda ira. Toda gritería. En la mañana alguien decía aquí, que estaba aquí presente, dice, ay, levantaba la mano, muy linda la hermana, ay, esa soy yo. Digo, qué bueno que reconoces que eres tú, ahora trabajar en ello, Porque ¿de qué nos sirve reconocer que nosotros somos así si seguimos siendo iguales? De nada sirve reconocerlo. Toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda ira, toda maledicencia y toda malicia. No debe de quedar nada. ¿A cuántos de ustedes les gusta tomar agua en un vaso casi limpio? ¿Verdad que no? Si nos traen un vaso casi limpio, ¿me lo puedes cambiar, por favor? ¿Sí o no? Aunque sea una cosita así de nada, ya no nos da confianza tomar en ese vaso. Pues así también nosotros, quítese de vosotros toda. No podemos dejar tantito, porque ese tantito va a crecer. Porque ese tantito contamina. Porque ese tantito, como es tan desagradable en ese vaso, decimos, no, ya no quiero todo lo que me diste, ya no lo quiero. Por ese puntito a lo mejor que vimos ahí, que no le pasaron bien el zacate, o ¿cómo se llama? Bueno, eso, la fibra. Ya por eso no queremos el vaso. También aquí, dejar un puntito, una raíz, dice la palabra de Dios. No dejes ninguna raíz de amargura. ¿Y qué hacen las raíces? Crecen. ¿Sí o no? Los jardineros, si nada más arrancan la hierba superficialmente, pues al rato va a volver a crecer. Tienen que hacer el hoyo y jalar toda la raíz para que la hierba ya no vuelva a crecer. Igual aquí, la amargura, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. No tenemos derecho a guardar ni un gramo de amargura, ni de enojo, ni de gritería. No seamos asesinos verbales, porque ¿sabe qué? Vamos a ser culpables ante el concilio.
Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos ayudas, nos recuerdas, nos enseñas que podemos enojarnos pero no pecar. Que nuestra lengua, que es tan pequeña, puede causar grandes estragos en nuestras vidas personales, maritales, familiares, de trabajo. Ayúdanos, Señor, a no ser asesinos emocionales, espirituales, porque no queremos ser culpables ante el concilio, queremos hallarnos limpios delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a madurar en esto. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, te necesitamos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y Señor, despídenos en paz. Llévanos con bien a nuestros lugares. Si hemos de dar lo que a ti te corresponde, queremos hacerlo con alegría, no con pesadez, en nuestro corazón, porque tú en tu palabra nos dices que amas al que lo hace con alegría. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme darle nada más 2 anuncios. Mañana reunión de hombres, algunos lo toman por Zoom porque no les es posible llegar hasta acá, pero los que pueden estar en presencial, pues les esperamos. Hace 15 días nos dejaron morir solos al pastor, a mí. Ricardo estaba enfermo, tampoco vino, y creo que vino alguien más, no me acuerdo quién, pero estuvieron muy tristes que nos dejaron solos los varones, pero ojalá y mañana puedan estar con nosotros. Y hoy es el cumpleaños de Araceli Moya. ¿Dónde estás, Ara? Allá atrás. ¿Ya sí trajiste pastel o no? ¿Pozole te sobró? ¿Nada? ¿Dónde estás, Rangelito? Se fue. Bueno, pero está tu hijo. ¿Sabe orar, va? ¿Sí sabes orar, verdad, hijo? ¿O te da pena? Bueno, oramos acá nosotros, porque ya hasta se puso rojo, como tomate. Bueno, oramos por Araceli. Oramos por Araceli. Señor, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Ara. Gracias porque eres bueno con ella. Te pedimos que le ayudes, Dios, a desempeñar el trabajo que tú has puesto en sus manos. Que sea esa ayuda idónea para Ángel, para sus hijos. Que Padre pueda ser esa mujer de Proverbios 31, Padre, y que le des las herramientas, la capacidad para poder lograrlo, Padre, que sea una mujer ejemplar en medio de nosotros y en medio de todos los quienes lo rodean. Susténtale, Padre, con tu amor, con tu misericordia, con tu paz, con tu gracia, con tu salvación. Gracias por concederle un año más de vida y síguela bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.